Estas escenas son cada vez más comunes en el aula y entre estudiantes. Son agresiones físicas, verbales o insultos, mejor conocidos como acoso escolar. Este suele manifestarse por parte de maestros en forma de castigo corporal o humillaciones, y principalmente entre compañeros como un hostigamiento permanente sin haber una causa aparente. Hace un par de meses, un estudiante de secundaria de la capital terminó en el hospital después de que varios de sus compañeros lo agredieran clavándole en 4 ocasiones un desarmador en la cabeza. Incluso, estas agresiones han llegado a la muerte. Uno de los casos más recientes es el de Norma Lisbeth, una adolescente de 14 años quien falleció luego de haber sido golpeada por una de sus compañeras de clase en el Estado de México. Es una reproducción de la violencia que vive el niño que está cometiendo el acto de acoso contra otro niño o niña, y es solamente una alerta, un llamado de atención. El estándar a nivel mundial es que un niño acosador es un niño víctima de violencia en su contexto familiar y comunitario. El maltrato escolar ha venido en aumento en los últimos años. Estudios de la ONG Bullying Sin Fronteras señalan que en México 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso. El país se ubica actualmente en el primer lugar de bullying escolar de entre los países integrantes de la OCDE. La falta de los papás de poner límites y todo viene desde la casa. El bullying pues obviamente es por problemas originalmente que vienen desde casa y desgraciadamente que recae en las escuelas precisamente. Ya no es tanto bullying, sino es más bien como que te dejes, ¿no? O sea, yo mejor ya últimamente ya se generaliza mucho bullying, pero creo yo que es como ya que te dejes tú. En la capital, los reportes de agresión en las escuelas de educación básica aumentaron casi 13% de 2019 a la fecha. Algunas de las consecuencias más severas en un estudiante que está siendo víctima de bullying son la depresión, autolesiones, ansiedad, ataque de pánico, la pérdida del apetito o incluso comer en exceso, además ideas o intentos de suicidio. Y por eso cuando hablamos de que el acoso escolar y el uso de violencia en la escuela es una reproducción de lo que viven en casa, pues tenemos que entender que el confinamiento incrementó ese código de violencia. Para la UNESCO, este es un problema a tratar de manera urgente por parte de los sistemas educativos, que se enfrentan a grandes desafíos para garantizar el acceso a la educación y la seguridad e integridad física en las escuelas. Antonio Anistro, Heraldo Miragu. Vaya problema, algo que ha existido, yo creo que toda la vida, pero que antes no estaba nombrado. No tenía nombre, sí, y no le poníamos la atención debida, seguramente. Están con nosotros para hablar de este asunto esta mañana la abogada Alma Lilia Olivares. Gracias por estar aquí, abogada. También está la psicóloga clínica Diana Pimentel. Bienvenidas. Gracias. Ambas. Y está también Nipur Bhasin, ¿lo pronuncié bien? Correcto. Él es académico de la conducta humana y experto en temas de violencia. Gracias a todos. Habíamos invitado a una diputada de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México, porque hizo una iniciativa que me parece interesante. Ya ustedes darán su opinión sobre la iniciativa, que consiste básicamente en que cuando un niño sea abusador, cometa bullying en la escuela, sea obligado a someterse a terapia y no pueda volver a clases hasta que ya el terapeuta, psicólogo, quien sea, lo califique así, digamos, dé luz verde para esto. Estamos en el peor momento del bullying hoy en México. ¿Bhasin? Pues yo creo que está muy exacerbado, la verdad. En México y en general, en el mundo. Pero sí, estamos en un momento muy complejo con respecto a esto. Y como bien decían varias personas en el informe que acabamos de ver, pues todo comienza en casa. Todo comienza en la educación, no solo la que recibimos de nuestros padres, madres, tíos, abuelos, abuelas, sino también de la sociedad en general. Cuando no les damos herramientas, ni a los padres y a las madres, o tutores en general, ni a los niños y a las niñas, para desenvolverse de una manera emocional sana y poder abordar distintas cuestiones del desarrollo de una manera sana,
pues no debería sorprendernos que suceda lo que sucede. Que replican lo que ven en casa, ¿no? En casa y en la sociedad en general. Claro. Cuando hay líderes políticos alrededor del mundo que hacen bullying a sociedades enteras, Claro. cuando el bullying lo encontramos en cada esquina aquí en la calle, pues difícilmente podría sorprendernos Que el actúen resultado. La persona que abusa de otras, que comete bullying, lo hace por el entorno, por las influencias, por la educación, etcétera, pero también tiene algún tipo de carencias, que eso no es justificación tampoco, ¿verdad? Creo. No es justificación, pero de alguna manera lo que tendríamos que entender es que es un acto de agresión. Y la capacidad de ser agresivos es una capacidad humana. Los humanos tenemos también la capacidad de modular esa agresión y depende de qué estamos haciendo al respecto en las sociedades, en las familias y en el individuo para manejar la agresión. Si entendemos el acto agresivo como una pulsión que todas las personas podemos ejercer, en realidad un poco por eso, como se decía medio a manera de broma, todos hemos sido buleadores y buleados en algún momento de la vida. Porque el manejo de la agresión es una capacidad del ser humano y la podemos ejercer o la podemos controlar. Pero la persona que ejerce el bullying y ahora que la van a mandar a terapia y la tienen que dar de alta, digamos, ¿cuáles son los actos que van a tomar en cuenta? Porque ahorita veíamos en la cápsula que ya hasta se llegó a golpes, pero como que para mí bullying también es sometimiento a través de las palabras, o sea, no necesariamente llegar a una agresión física, claro. También las palabras te duelen como mucho. Si fuera un golpe. A veces más. A veces más. Entonces, eso no es tan evidente como un golpe, o sea, no lo tienes marcado en la piel, pero ¿cómo lo abordarían? Sí, lo que pasa es que los actos pueden ser no solo físicos, la violencia no solo es física, la violencia psicológica existe, claro. Puede ser violencia verbal, puede ser una violencia social, es decir, los actos pueden ser muy complejos y la finalidad es la agresión. Y va a estar muy relacionada también con la vulnerabilidad de aquel que recibe la agresión. Por eso se vuelve muy complejo, porque hay personas, vamos a decirlo, que tienen los recursos psicológicos, decimos, para que las cosas se les resbalen, es decir, para que no les generen la afectación y el impacto. Claro. Y tenemos personas que tienen la capacidad para generar mayor tipo de agresión. Entonces, es una cuestión compleja, porque entender la violencia es un fenómeno complejo y que interactúan distintos factores. Yo agregaría incluso en los actos actuales que estamos viviendo, que aunque nos centramos mucho en el violentador, hay una persona vulnerable, claro. Pero conocemos lo que es el círculo de la violencia. Y el círculo de la violencia nos dice que esa persona violentada va a encontrar a alguien más vulnerable en quien también va a violentar. ¿Eso es regla? Es muy frecuente, porque decíamos que la capacidad de la agresión la tenemos todos y que va a encontrar a alguien que puede ser más vulnerable en quien desquita, digamos, y repite el modelo de agresión. Por eso decimos que el agresivo muy probablemente proviene de un modelo de repetición familiar donde hay agresión y esa es la manera en cómo estructura sus relaciones. También puede encontrar a alguien con más poder que en algún momento lo bulea y lo somete, porque es un acto de poder. Entonces, así como encontramos a alguien que puede estar para arriba, digamos, con un mayor nivel de agresión, el agresivo puede de repente ser el vulnerado. Sí, claro. Y entonces esto convierte en un círculo de repetición donde siempre sabemos entonces en las familias, por ejemplo, papá puede agredir a mamá, mamá puede agredir a los hijos agreden a los amigos, los amigos encuentran a otras personas porque se empieza a replicar el modelo agresivo. A ver, decíamos hace un momento, abogada, que comienza en la casa, en el entorno, en el barrio, ¿no? En la escuela, pero puede terminar en el panteón o en la cárcel. Sí, claro. Desgraciadamente estamos viviendo un nivel de violencia exacerbado que en estos tiempos yo creo que no tiene parangón con lo que sucedía antes, ¿no? Antes el tipo de violencia escolar o agresión escolar que había, que hoy llamamos acoso escolar, era un poco más de pues, la normalidad entre los niños y la convivencia, a veces te digo, te respondo, etcétera. Pero los niveles de agresión física que estamos viviendo hoy realmente
no imaginamos lo fuerte que está el problema en todos los estados de la República. Va más allá de lo que realmente imaginamos, ¿no? Todos hemos visto escenas pues, realmente como la de lastimosas, Teotihuacán, por ejemplo, que estrujan que terminó el corazón. en una tragedia. Y entonces, efectivamente, ahora la agresión o el acoso escolar termina en casos hasta fatales. Sí. Entonces, en esa medida yo creo que sí hay que ponerle muchísimo más empeño y más atención en las medidas preventivas. Ajá. Ahora, las leyes están diseñadas. ¿Tenemos las leyes necesarias? ¿Tenemos las leyes necesarias para poder sancionar o atender esto? Yo creo que hace falta mucho al respecto. Se han estado tomando, pues hay buenas intenciones en los protocolos que ha estado determinando la SEP para que se implementen reglamentos y protocolos de prevención de la violencia o el acoso escolar en las escuelas. Cada estado también ha procurado tener sus propios programas de prevención de acoso escolar o violencia escolar, llamado bullying. Pero son insuficientes, porque la verdad es que cuando se da el caso, ya en particular, en concreto, vemos que no están funcionando los protocolos, que no son suficientes, porque a veces los directores, los directivos o autoridades de las escuelas son verdaderamente omisos en atender este tipo de circunstancias. Se les obliga a las escuelas a tener un convenio firmado estatal o un convenio con la SEP para efecto de implementar el protocolo de prevención. ¿Se les capacita a estos maestros para implementar justamente este protocolo? ¿O ahí Yo creo que no están lo suficientemente capacitados. Sí se les dan horas de capacitación en estos intervalos que tienen de dejar de dar clases y atender virtualmente alguna capacitación, pero no ha sido lo suficiente. Sí, claro. Y se os iba a preguntar, ¿hasta dónde son útiles como estas medidas estandarizadas, tomando en cuenta lo que decían, ¿no? Hay a quien se le puede resbalar, ¿no? Y le puede importar muy poco, y ya a partir de ahí los niveles en los que le va afectando a una persona son distintos, así como también los niveles de agresión y de agresividad, en donde también entra una cosa de sentido común, tanto de los maestros, de las autoridades ahí, y de las autoridades que tendrán que tomar cartas en el asunto más hacia... Pues más que entrar en una cuestión de sentido común, tendremos que ya entrar a un sistema de veras normativo que pueda ser sancionables las omisiones que hay adentro de las escuelas con respecto a la forma de convivencia de los alumnos, porque ciertamente hay mucha normatividad, realmente sí se está viendo mucha normatividad al respecto, pero no está dando los resultados que se requieren, porque la situación va en incremento. Sí. La violencia entre los escolares es verdaderamente ya fatal. ¿Quiere decir algo sobre esta pregunta de Gonzalo? Sí, lo que pasa es que la intervención a la violencia será insuficiente si nos quedamos solamente viendo, me parece, el marco jurídico. Si no entendemos las estructuras sociales, las estructuras individuales, las estructuras psicológicas que refuerzan los actos de violencia, por eso terminan siendo insuficientes algunas acciones. Intervenir al buleador, por supuesto que es como uno de los ojos y los focos rojos, porque ya está ejerciendo el acto de la violencia. Sí, claro. Pero si la estructura familiar no se transforma, si la estructura social no se transforma, entonces muchas veces es un acto que resulta ser insuficiente para su correcta y completa transformación. Ahora estamos hablando de las consecuencias, pero lo ideal es que no ocurra. Claro. Eso es lo ideal. Que funcione la prevención. Entonces, claro. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? Sí, pues yo estoy de acuerdo con la compañera en el sentido de que está muy bien tener un marco jurídico, está muy bien tener leyes que establezcan ciertas normativas, pero no es suficiente. El cambio tiene que ser mucho más profundo, mucho más transformador y desde un lugar mucho más básico, mucho más subyacente a llegar al marco legal. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo es la convivencia familiar, por ejemplo? Bueno, ni hablar, pero por ejemplo, ¿cómo puede ser que cuando hablemos de bullying no hablemos de educación para los padres, por ejemplo, y para las madres? Sí. Porque
Si en la casa se repiten estructuras y dinámicas de violencia aprendidas en la crianza de los mismos padres, pues esos padres tampoco tienen las herramientas necesarias para criar con amor, ternura y valores. Sí, justo. Exacto. Entonces, no podemos culpar a los padres de esto. Hay que brindar herramientas, tanto a los padres como a los niños y a las niñas. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál? Y a los profesores, ¿Cuál ¿no? es? O sea, yo me imagino, o sea, la posición de las autoridades escolares debe ser complejísima, complicadísima. ¿Por qué? Porque, por un lado, tienes que tomar las cartas sobre el asunto, pero también tienes que lidiar no solo con el buleado, tienes que lidiar con los padres de esas personas, que dices, buscar una amnistía. Tenemos un mensaje de una profesora, dice, muchos años en primaria lo sufrí. Apenas y con amor, 2 días a la semana me mandaban torta de plátano, siempre me la quitaban, todo por ser gordito, el gordito del salón. Pero la terapia ayudó mucho, como les dije ayer en el Día del Beso. Bueno, y hay una profesora, dice, el bullying, este problema se da en las escuelas, sobre todo porque los maestros nos han quitado autoridad a los maestros. Sí empieza en casa, pero en la escuela los docentes ya no podemos hacer nada. En mi caso, que soy docente de primaria, por tratar de evitar el bullying en mi salón, me acusaron de acusar al alumno agresivo y me levantaron un acta administrativa. Es correcto. Sí. Qué fuerte. Sí, la verdad es que yo he platicado con algunos profesores de escuelas de nivel básico y la verdad es que difícilmente detectan a tiempo un caso de bullying, pero cuando sí lo perciben o detectan a la persona generadora de violencia, no lo pueden reprender o restringir en su conducta, porque se convierte en ellos, entonces la persona a la que es víctima de la agresión, ¿no? Ahora tengo que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, pero les pido que nos esperen un momento y regresamos a seguir hablando del bullying. Bueno, continuamos en esta mesa hablando de bullying. Están con nosotros Nipur Bhasin, él es académico de la conducta humana y experto en temas de violencia. Está Diana Pimentel, psicóloga clínica, y la abogada Alma Lilia Olivares. Hablábamos de las causas y los factores y demás. Hablamos de que hay distintos grados y tipos de bullying, pero que lo ideal es que no ocurra. Y yo preguntaba, y me sigo preguntando, Nipur, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo evitar ese entorno violento que llega finalmente a repercutir en la escuela y en la sociedad? Bien, yo creo que como sociedad, desde el Estado, desde las mismas escuelas, es necesario ofrecer espacios, capacitaciones, talleres, grupos terapéuticos, tanto para niños como para padres. Y hago mucho énfasis en los padres, en que haya talleres, por ejemplo, en las mismas escuelas, a donde los padres puedan acudir a formarse en cómo educar sanamente desde el amor, desde la inteligencia emocional, desde la no violencia. Y de esa manera educar a nuestros niños y a nuestras niñas. Y si empezamos desde ahí, pues el resultado natural va a ser que los niños y las niñas no reproduzcan estas dinámicas. La violencia. Exactamente. Claro, pero no si en tu casa te educan, por ejemplo, en muchos entornos familiares, nos educaron a base de no el castigo, sino el chanclazo, el cinturonazo, la cachetada o el... Sí, claro, por supuesto. Entonces había esos límites, pero con base en la violencia. Hay que cambiar eso. Sí, miren, nos piden licencias para conducir autos. Sí. Nos piden que estudiemos no sé cuántos años para poder ejercer ciertas cosas. ¿Cómo no vamos a tener que formarnos para lo más importante de la vida, que es educar a un niño o a una niña? Para ser padres. Hay materias luego en la escuela que de verdad uno se pregunta como, bueno, ¿y esto para qué? ¿Cómo enfrento para la vida? ¿No? Claro. ¿Por qué no abordar materias de salud mental, que es tan importante, que lo vemos aquí en Estados Unidos? Escuchando esto, pienso, habría que tener pues momentos, tiempos dedicados de las personas, de los padres, para acudir a algunos lugares a recibir orientación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿a qué hora? Si todo el mundo lo único que hace es trabajar. Entonces, mi siguiente pregunta es, eso me lleva a preguntar, ¿tendría que haber programas de gobierno enfocados o políticas públicas enfocadas a esto para darle a los padres
un espacio destinado precisamente a esto? Yo pienso que lo curioso es esto. Ahorita escuchándote decía, la gente tiene tiempo para trabajar, pero no le estamos dando entonces el valor a la educación y a la formación de las familias. Y si nos estamos dando cuenta que la no construcción de estructuras familiares sólidas, con autoridad, con empatía, con valores, está teniendo consecuencias sociales graves. Entonces, no darle tiempo a esto me parece que es parte del defecto y del error que estamos cometiendo al no darle el suficiente peso de valor, importancia, relevancia, y que sí estamos sufriendo las consecuencias. Pero tendría que venir desde políticas públicas, ¿no? Sí, ¿La abogada? Totalmente. Yo comparto que tiene que haber una política pública en donde se permita el espacio patrocinado por el gobierno o incluso por patrones, empresas a nivel de entendiendo que la familia es el sistema de convivencia social integral. Entonces, permitirles horas, por ejemplo, de trabajo para que se capaciten respecto a cómo educar a los hijos. No sé cuántas horas sean necesarias a la semana, 2 horas a la semana, 3 horas a la semana. Tal vez sería un buen comienzo. Como parte de tu horario de trabajo, te vamos a dar 3 horas, 2 horas, 4, las que sean a la semana. Alejandro, porque muchas personas dirían, muchos padres de familia dirían, bueno, yo tengo 4 hijos, 5 hijos y no tengo dinero más que para darles de comer. En el trabajo, en tu centro de trabajo. Que es lo patrocinan las empresas. Y el gobierno. Y el gobierno, claro. Hay programas gubernamentales en los que sí existen centros de atención psicológica para las personas que se encuentran en situación vulnerable o hayan sufrido violencia escolar o psicológica, social, etcétera. Entonces, aprovechar esos programas que sí ya se encuentran de atención psicológica, y la otra parte sería permitir a los padres de familia que se ausenten como se tienen que ausentar por una cuestión médica de salud, pues como tienen que atender una situación de salud mental, que también es importantísima y a la que ahora entendemos el nivel de relevancia que tiene, entonces permitirles también educarse en ese sentido, 2 o 3 horas. Pero a lo mejor ni siquiera es ausentarse, es dedicar 1 hora de un día ¿Como capacitación? Como capacitación. Sí, se puede hacer en los mismos lugares de trabajo. Exacto. Escuela, casa, me parece que todos los ámbitos son oportunos para. Sí. Una de las causas, es la empatía y la falta de empatía. Si centramos en la construcción, al reconocimiento del dolor ajeno, y eso aplica para todos los ámbitos, estamos muy preocupados por los escolares, pero es algo que se observa. Me queda muy poco tiempo. Rápidamente, ¿cómo aconsejar a los padres? ¿En qué tienen que fijar los padres? ¿En qué momento intervenir? Para detectar que su hijo o hija puede ser un agresor o es un agresor, y cómo comenzar a tratarlo. Pues de nuevo, si los padres no han tenido ellos y ellas mismas las herramientas para identificar violencia en sus propias acciones, pues difícilmente las puedan reconocer. Pero habrá algo que se puede, algún foco rojo o algo. Yo creo que hay señales. Yo observo en los niños, se empieza a observar miedo, inseguridad, aislamiento, dejan de comer, cuando son bulleados. Pero hay el tema es cómo detectas y tratas al agresor. ¿Cómo detectas que tu hijo es un agresor? Eso está generando la violencia. Bueno, el agresor tiene eventualmente los mismos síntomas, pero expresa y tiene la conducta agresiva. Pero también son niños que no van bien escolarmente. Lo lamentable es que hay falta de comunicación familiar. Yo intervendría quizá en la responsabilidad a la paternidad y a la maternidad. Tener hijos es un compromiso de vida, y entonces tener hijos para no prestarle atención no solo a las necesidades básicas, a las necesidades económicas, a comprar tecnología. Tenemos que educar en valores, tenemos que educar en reglas sociales, tenemos que educar en empatía, tenemos que sensibilizar y atender a nuestros hijos. Hay una película, me gustaría que la vieran la gente si tienen tiempo, creo que se llama Tenemos que hablar de Kevin, que es justo se presenta un tiroteo, un atentado en una escuela, y la mamá del protagonista va corriendo pensando que su hijo es el que está en problemas, cuando su hijo es el agresor. Así es. Entonces, ya haciendo una retrospectiva, dice, claro, es que cómo no lo vi, y había muchas alertas rojas, muchos focos rojos. Alma Lilia, rapidísimo nada más, ibas a mencionar también algo sobre el tema penal, ¿no? Rapidísimo, para cerrar, porque... Estuvimos muy enfocados en esta ocasión a hablar de la cuestión psicosocial o más emocional, pero también tendríamos
sentarnos a reflexionar si toda la violencia escolar deriva a veces puede constituir hechos ilícitos, ¿no? Claro. Incluso hasta delitos. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento que ahí tendrían que tener las autoridades? Porque pues hemos visto casos bien lamentables en los que sí deriva en el acontecimiento en delitos. En delitos. En delitos, y entonces es un tema bastante complejo. La dificultad se presenta desde la edad de los chicos que cometen estos actos ilícitos hasta las omisiones en las que puedan haber incurrido padres, autoridades escolares. Entonces, es un tema que va más allá de la cuestión emocional. Derivan. Y darles más herramientas a los maestros también para actuar. Un poco de respaldo a los maestros. No, simplemente iba a decir que para el tema de la detección me parece muy importante el rol de las escuelas. Por supuesto, el de los padres es muy importante, pero como decíamos recién, si los padres no reconocen la violencia como violencia, es muy, muy difícil. Entonces, sí creo que debería ser importante que en las escuelas haya profesionales que se dediquen específicamente a esto, que no tengan otros roles, otras tareas, sino que se dediquen a identificar cuestiones de violencia en las dinámicas entre los niños, maestros y padres en las escuelas y que canalicen estos temas en los espacios correspondientes. Pues gracias a todos por haber estado aquí. Gracias, abogada Ana Lilia Olivares, a la psicóloga clínica Diana Pimentel y al académico de la conducta humana y experto en temas de violencia, Nipur Bhasin. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. A todos. Seguimos recibiendo sus llamadas, sus opiniones en el 56 24 10 47 10 sobre esto o sobre lo que nos quieran comentar.